tomar una postura de adoradores, a darle lo mejor al que vive, al que reina por todos los siglos. Leo para ustedes Isaías 43, 21 y dice así: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Yo no sé si usted ha entendido en esta hora lo que Dios dice al corazón de cada uno de nosotros. Este pueblo he creado para mí. Hoy yo me siento gozosa de ser parte de este pueblo de Dios. Yo quiero que en ese momento tú despojes todo pensamiento humano, todo irracional, y tú te sumerjas a la presencia del que vive, del que reina. Dice el versículo 20: porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. Somos victoriosos definitivamente de la grandeza. De verdad que no tenemos cómo pagarle al Señor el ser escogidos delante de Él. Y hoy, si usted está en este lugar, es porque Dios ha puesto la mirada en ti, y es porque tú eres parte del reino. Su palabra nos dice que Él nos dará ríos en la soledad. Yo no sé qué soledad estarás viviendo en este instante, en este momento. ¿Qué desierto estás cruzando? Pero tenemos una promesa, y es que Él no nos va a dejar, que Él nos da de su río. Así que fluyamos en su presencia. Seamos agradecidos con Dios por cada momento, porque si tú estás aquí es porque a Él le ha placido. Así que fluyamos en su fiesta. Amén. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¿Cuántos han venido a gozarse en la presencia de Dios esta noche? Yo lo voy a invitar a que esta noche usted se determine a hacer cosas diferentes. Yo lo voy a invitar a que usted comience a danzar de una manera diferente, a que usted pueda ofrecer una alabanza extravagante, que Dios diga definitivamente: hay gozo en mi casa, hay gozo en mi pueblo. Vamos, levanta una ofrenda de palmas. Señor, aquí está tu pueblo que te ha venido a alabar con corazón agradecido, Dios. ¿Cuántos están de fiesta esta noche? ¡Aleluya! Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta. A ver, celebre. Alabado sea tu santo nombre. Hay fiesta, fiesta.
Pueden dar un grito de júbilo esta noche. Vamos, 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 dale palmas arriba de tu cabeza. Alabado sea, Señor, esta noche. Quizás usted ahí me diga: yo no estoy pasando la mejor circunstancia para celebrar. Yo no estoy pasando la mejor circunstancia para hacer fiesta. Pero cuando el pueblo saca al pueblo de Israel de Egipto, él dice: háganme fiesta en el desierto. Y la pastora una vez dijo algo que quedó en mi corazón: el desierto es el mejor escenario para hacer fiesta. Es el mejor escenario para que Dios haga un milagro. Ahí donde no hay nada. Porque Dios no necesita que haya algo para hacer un milagro. Dios no necesita que haya algo para comenzar a cambiar tu situación. Eso tiene que ser suficiente para darle alabanza, para celebrar, para hacer fiesta. Que Él esté con nosotros. Espíritu Santo de Dios, hoy hay un pueblo que clama por tu presencia. Hoy hay un pueblo que entiende que lo único que necesitas tu llenura es estar contigo, es tener su presencia esta noche, Señor. Oh, vamos a adorarle. Ahí donde estás, no siguiendo ninguna canción, abre tu boca, abre tu corazón y comienza a decir: Espíritu Santo, te necesito. Necesito encontrarme contigo esta noche. Necesito experimentar tu presencia. Vamos, clámale por el Espíritu Santo. Clama por el Espíritu Santo de Dios. Él está aquí, su presencia está aquí. Yo desde que entré lo pude sentir. Levanta tus manos, déjate ministrar. Deja que Él te llene de nuevas fuerzas, que Él te revista de poder y gloria esta noche. Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende una vez más. Con poder.
por su presencia, clama por su espíritu. Llena ese lugar Con poder, con poder. Desciende una vez más. Llena ese lugar con poder, con poder. Desciende una vez más. Llena ese lugar. Vamos, continúe, continúe, continúe. Es que cuando el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Vamos, iglesia, hay que provocar hasta no ver, hasta no experimentar. Sonido Desciende desde el cielo, trayendo libertad, llenándonos con fuego. ¿cuántos lo pueden escuchar? Se escucha un sonido, desciende desde el cielo, trayendo libertad y llenándonos con fuego. Tu gloria está en este lugar. Y te está tocando, y te está Se revistiendo de poder. mueve y me vuelve más. Tu gloria está en este lugar. Y te está levantando. Se mueve y me vuelve más. Se escucha un sonido, desciende desde el cielo, trayendo libertad, llenándonos con fuego. Tu gloria está en ese lugar. Se mueve y me envuelve más. Tu gloria está en ese lugar. Se mueve y me envuelve más. Algo Está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo. No
iglesia. Se mueve y me envuelve más. A ver, díselo con todo tu corazón. Tu gloria está en este lugar. Hay poder en la boca del adorador. Se mueve y me envuelve más. Y me envuelve más. Es que donde está la gloria, es que donde está la gloria y libertad, es que donde está la gloria y sanidad, es que donde está la gloria suceden milagros. Estamos en tu Y la gloria está en este lugar. Oh, Espíritu de Dios, muévete, muévete, muévete. Tu gloria. Tu gloria está en ese Vamos, vamos, no te desconectes, no te desconectes. Vamos, vamos. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Comienza a profetizar palabras de vida ante tu circunstancia. Vamos, comienza a profetizar, declara la palabra. Tu gloria está aquí, tu gloria está aquí. Tú estás aquí, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Oh, santo, santo. Me presento ante ti. Me transforma todo en mí. Necesito un encuentro. Ya no quiero estar lejos de ti. Me presento ante ti. Me transforma todo en mí. Necesito un encuentro. Ya no quiero estar lejos de ti. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. Sé que estás aquí, El Señor está aquí. dispuesto a Y lo sé, abrazarme. porque me lo No hayan me dicho. dejas No por convencimientos ir. mentales, sino Eres porque he un buen experimentado su padre. presencia. He Sé que experimentado su estás gloria. aquí, dispuesto a abrazarme.
son cosas de mi mente, tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Rafa, Elohim, Shaddai, 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 Jireh, Adonai, se manifestará. Se manifestará, 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 se manifestará. Vamos, levanta tus manos porque usted está en guerra. Usted está en guerra. Usted está en guerra. Usted está en guerra. Vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Usted está en guerra. Vamos. Vamos, la iglesia se levanta con poder y autoridad. Se levanta con poder y autoridad. Vamos, usted está en guerra. Usted está en guerra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos. La iglesia se levanta, se posiciona. Hoy en el nombre de Jesús, todo espíritu contrario al Espíritu de Dios es echado fuera. Ahora. Vamos. La iglesia. Vamos, decláralo, decláralo. En el nombre de Jesús, toda división se va. Ahora, toda división. Vamos, ayúdame, ayúdame.
Porque si tú le adoras, si tú le adoras como un solo cuerpo, si tú le adoras en unidad, si le adoras, vamos, adórale, adórale, adórale. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Como un solo cuerpo en unidad. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Se manifestará. Jireh. Se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, Rafa. se manifestará, se manifestará. Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Señor, nos despojamos de todo espíritu contrario al espíritu tuyo. Hoy en el nombre de Jesús eres tú tomando control de esta enseñanza. Hoy en el nombre de Jesús eres tú ministrando tu pueblo. Eres tú enseñándonos, eres tú levantándonos. Eres tú, Señor, tomando control de todas las cosas, Señor. Hoy, Padre, disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para ser instruidos, para ser enseñados, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, cualquier espíritu contrario al espíritu tuyo, Señor, ahora en este momento es echado fuera de nuestra vida.
Hoy en el nombre de Jesús, Señor, nuestra mente va cautiva en obediencia al pensamiento tuyo, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, atamos al hombre fuerte. Lo declaramos inoperante, lo echamos fuera ahora en este momento y declaramos que tu palabra, Señor, va a causar efecto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, la palabra tuya, Señor, la palabra tuya, la que va a ser impartida por tu Espíritu Santo de Dios, es la que va a ministrarnos, la que nos va a enseñar, Señor. Quita todo espíritu de distracción, Padre, y que la iglesia, Señor, empiece, Señor, a estar en la unidad tuya, Señor. Que la iglesia, Señor, eche fuera ese espíritu de división. Y en el nombre de Jesús, toda contienda que se quiera levantar es reprendida, es echada fuera. En el nombre de Jesús, Señor, empezamos a creer en la autoridad delegada que tú has puesto en esta iglesia. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, oramos por el ángel que tú has colocado en esta iglesia, nuestra autoridad, y le damos honor y gloria en tu nombre, Señor, porque tú la pusiste, tú la colocaste. Y hoy en el nombre de Jesús echamos todo fuera por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Y la iglesia unida dice: vamos, denle un aplauso a Dios, amén. Estamos en guerra, estamos en guerra. Quítale un poco monitor, por favor. Estamos en guerra, estamos en guerra. Y durante todos estos miércoles hemos venido aprendiendo de la palabra de Dios, amén. Que el Espíritu Santo nos ha direccionado sencillamente para estar apercibidos contra lo que Satanás quiere hacer con su iglesia, amén. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de las cuatro paredes, estamos hablando de nosotros. Me incluyo porque somos parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, amén. Y estos no son los demonios que atacan al mundo común y corriente. Estos son los demonios, el mundo espiritual que viene a atacar la iglesia para destruirla. Y mire algo que entendí y aprendí: cuando hay una iglesia que se mueve en el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, estos espíritus vienen con fuerza a operar en usted y en mí para destruir lo que Dios ha levantado, amén. Así que tenemos que estar apercibidos y poder entender la palabra y poder entender lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios quiere que empecemos a derribar, amén. La palabra nos enseña muchas cosas interesantes, pero también la palabra nos advierte de las actitudes que tenemos que tener, actitudes correctas, actitudes conforme al corazón de Dios, amén. Debemos tener claro que todo lo que se mueve en el mundo espiritual, si no tenemos la actitud correcta, esto nos va a influenciar. Y es así como los diferentes espíritus que se mueven dentro de la iglesia empiezan a tomar fuerza, y no solamente dentro de la iglesia, sino también en nuestras familias, amén. La Biblia relata un sinnúmero de historias particulares donde la influencia satánica opera directamente en la iglesia como cuerpo de Cristo, pero también opera en las familias, porque las familias son la base esencial de la sociedad y la sociedad es la que alimenta el cuerpo de Cristo, amén. Pero no solo la iglesia como cuerpo. Tenemos que tenerlo bien claro, no solo a la iglesia como cuerpo, tenemos que empezar a verlo cuando somos influenciados directamente en la familia. Porque cuando una familia es influenciada y Satanás logra sacarla del cuerpo de Cristo, perdemos no solamente un esposo o una esposa, perdemos a una familia entera, amén. Cuando nos vamos al libro de Samuel, vemos toda una historia muy interesante del rey David. Y en todo el libro de Samuel nos relata los acontecimientos importantes, las enseñanzas que nos deja la vida de David.
Y esta vida de David relatada en el libro de Samuel nos deja una bendición muy grande, pero también nos apercibe de las cosas que tenemos que tener cuidado. Amén. Lo primero que quiero que aprendamos y lo primero que quiero que podamos ver y comprender, porque el espíritu que hoy vamos a enseñar, el espíritu que hoy vamos a ver, es el espíritu de Absalón. Pero ¿quién era Absalón? Absalón era el tercer hijo de David. Y le cuento esto: Amón era el primer hijo, luego vino Absalón y luego estaba Salomón. Pero en medio de Absalón, en medio de Amón y Absalón, había una media hermana que se llamaba Tamar. Y quiero que se me conecte en la historia, porque es muy importante ver primero la base bíblica para llegar a lo que queremos entender. Amén. La palabra me enseña que Absalón era era bien parecido, tenía habilidades, era ambicioso y como todo, David lo amaba. Y quiero que nos vayamos a la Biblia, donde dice en 2 Samuel 14:25, dice algo muy interesante: no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de sus pies hasta la coronilla, no había en él defecto. Mire cómo la Biblia establece o relata o ejemplifica cómo era Absalón. Absalón era un hombre bien parecido, tenía habilidades, era un hombre perfecto, era un hombre que estaba bien hecho, y sobre todas las cosas David lo amaba. Y es ahí donde podemos ver que, como en toda familia, suceden acontecimientos no muy agradables, y esto es a raíz de la iniquidad o de la maldición o de la consecuencia de los pecados. Porque entendiendo, y vamos a tocar un par de acontecimientos importantes de David y todo lo que repercutió en el establecimiento de su familia como tal. Recordemos que David cometió un pecado que es, pues, de alguna forma un pecado donde él recibe una exhortación del profeta Natán. Y recordemos que David llega y se mete con Betsabé. Y es interesante porque cuando se mete con Betsabé, entendemos que ella no era su esposa y comete un acto de pecado muy importante. Ese acto de pecado lo lleva a cometer un asesinato, porque él manda llamar al esposo de Betsabé, que era Urías, lo trae, lo emborracha. Pero como él era un hombre leal, él no cae en la trampa que hace David. Y como no cae en la trampa que hace David, David monta todo un plan para que lo asesinen en batalla. Amén. En el capítulo 2, en 2 Samuel capítulo 13, vemos todo un acontecimiento segundo que sucede a raíz de lo que sucede con David y con Betsabé. Pero antes de pasar ese acontecimiento, recordemos lo que significa la iniquidad. La iniquidad, en palabras muy sencillas, es la propensión al pecado. En otras palabras, es la propensión de los pecados pasados, los pecados de mis antepasados. No quiere decir de que es una maldición generacional, eso es otra cosa. La iniquidad es la propensión o es la activación de un pecado en mí a causa de mis antepasados. Amén. La familia de David lo tenía pues implícito esa iniquidad. Y por eso sucedieron una serie de acontecimientos. Y en el capítulo 13 de 2 Samuel vemos toda la historia, y le parafraseo la historia porque es importante poder ver lo que pasa. Y Amón, el primer hijo de David, se enamora o le gusta demasiado a su media hermana Tamar. Y él monta todo un plan estratégico para meterse con ella. Y entonces hace un plan con su amigo y su primo Moab, que sencillamente llega y le dice: mire, Amón, lo que podemos hacer es que usted le diga a su padre que su hermana venga y le prepare alimentos, y que esos alimentos ella se los dé en su boca. Cuando eso sucede, usted aprovecha y se mete a la cama con ella. Y bien, así como este amigo le dice a Amón, Amón lo hace. Amón se va donde su padre, donde David, y le dice: padre, estoy enfermo.
necesito que Tamar venga y me sirva, me haga una sopa y que ella me la pueda dar de la boca para yo poder sanarme. Y David accede y manda a Tamar. Cuando llega Tamar y sucede todo eso, Amón la toma a la fuerza y tiene relaciones sexuales con ella. En otras palabras, la viola. El mismo pecado implícito de un pecado sexual, el mismo pecado sexual que cometió David, era un mismo pecado sexual que se activa en la iniquidad en Amón. Y es ahí donde sucede un acontecimiento muy importante, porque ahí sucede que cuando termina esa violación, Tamar le dice a Amón: no me eches, habla con mi padre para que mi padre te dé como que te dé como mi esposo. Y sencillamente Amón, por después del pecado, lo que hizo fue despreciarla. Y sencillamente Amón la echó. Y como la echó, ella sale corriendo, rasga sus vestiduras, y ella corriendo, gritando, agarrándose la cabeza, se encuentra a Absalón. Y Absalón viene y la recibe y entiende todo lo que sucedió, y la agarra, la mete a su casa, la cuida, la guarda. Ella le explica todo lo que sucedió, y quiero que presten atención lo que dice Absalón a ella. Segunda Samuel 13:20. Y le dijo su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar consolada en casa de Absalón, su hermano. Lo que hizo Absalón, hay un pitillo ahí medio raro que se mete al micrófono para que me ayude. Lo que hizo Absalón de alguna forma fue tomar a Tamar, ver su dolor, y le dijo: tranquila, él es tu hermano, no vamos a hacer bulla de todo esto, tengamos paciencia, tranquila. Desde ese momento Tamar empezó a vivir con Absalón, se quedó en la casita de Absalón. Pero ella siempre pasaba sola, siempre estaba angustiada, siempre estaba en la sociedad. Todo esto lo cuento porque necesito establecer una plataforma importante para poder entender cómo es que opera este espíritu de Absalón. Si bien es cierto, hay una violación en todo este asunto, y este tema hacia atrás es una prédica aparte. Y a todos los varones, si quieren entender esta prédica, el por qué se dan todas estas cosas, lo invito al encuentro si no ha ido. Porque en el encuentro vamos a hablar de todo esto que sucedió. Pero aquí es donde sucede algo muy importante, y quiero explicarle todo esto, porque es necesario llegar a la raíz del por qué se dan las cosas. Y vamos a ir poco a poco desarrollando esto. Y ahora quiero que vayamos al verso 21 de 2 Samuel 13. Porque llega David y se da cuenta de lo que sucedió. Absalón se da cuenta, agarra a Tamar, se la lleva a su casa y le dice: no digas nada, es tu hermano, tranquila. Y ella pasó en soledad, vivió con él, estaba muy callada, estaba en su cuartito, ahí estaba muy triste. David llega y se da cuenta, y dice el verso 21: cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó a Amón, pues era hijo mayor y lo quería mucho. David se da cuenta de la situación, se enoja, pero él no hace nada. Él no hace nada porque él era el hijo mayor, lo quería mucho, y era el sucesor de su trono porque era el primogénito. Y aquí tenemos que entender algo, y quiero que hagamos un paréntesis muy grande. Cuando el rey David se da cuenta de eso, él no hace nada, y lo digo desde este punto de vista mío, porque David dice: yo cometí el mismo error con una mujer que no era mi esposa, me metí en un pecado sexual. Ahora mi hijo, que es mi primogénito, que lo quiero mucho, comete un pecado de acto sexual. Y sí, estoy muy molesto, pero no puedo hacer nada porque yo también cometí ese error. Y aquí es donde tenemos que dar cuentas de una cosa muy importante. Si yo cometo error, otros pueden cometer errores también, y tenemos que entender que podemos vivir en el perdón. Amén.
Ahora bien, entiende una cosa, no estoy justificando la palabra para que vayan a cometer pecado sexual. Lo que estoy diciéndolo es que sencillamente muchas veces nos equivocamos y muchas veces queremos el perdón, pero cuando otros se equivocan no queremos dar perdón. Amén. No estoy justificando lo que hizo David y lo que hizo Amón. Pero esa parte donde sencillamente David no hace nada es porque él entendía claramente: yo cometí el error y Dios me perdonó. Y a como él se equivocó, yo sé que también lo puede perdonar Dios. Amén. Y es ahí donde tenemos que aprender cosas muy importantes, porque el perdón es la puerta que se abre, o la falta de perdón es la puerta que se abre para que muchos espíritus vengan a nuestra vida. Si nosotros no perdonamos, le estamos abriendo la puerta a los espíritus para que vengan a operar en nosotros y empezar a hacer un mal peor. Amén. Y es por eso que la iglesia tiene que aprender ¿a qué? A perdonar. No a ser alcahueta, es a perdonar. Y si a usted le dan el perdón, reciba el perdón, arrepiéntase de corazón y no vuelva a hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Recibimos el perdón y pensamos que la misericordia de Dios nos va a seguir alcanzando y seguimos cometiendo los mismos pecados. Y Dios no trabaja de esa forma. Sencillamente Dios te perdona, pero Él te dice: no peques más. Amén. Pero otra cosa muy importante que tenemos que entender es que también David tenía un conflicto de saber o entender la forma como él estaba criando sus hijos, porque él pasaba mucho tiempo luchando en batalla, porque él tenía un ejército, él era un militar. Él pasaba mucho tiempo en batalla y sencillamente no tenía la forma de cómo instruir a sus hijos de la forma como Dios quería que él los instruyera. Él los instruyó en guerra también, en batalla también. Pero aquí hacemos algo o una referencia importante, porque es ahí que cuando cometemos errores, esos errores van a traer consecuencias graves a nuestra vida. Ya había una consecuencia grave que iba a pagar Amón. Amén. Así como David tuvo que pagar una consecuencia, Amón tuvo que pagar una consecuencia. Amén. Pero esto es contraproducente lo que explicamos, porque ahora bien, David era la autoridad, y David como autoridad tenía que ejercer autoridad sobre él, y David no la ejerce como debe ser, porque David lo que tenía que hacer en ese momento era pues hacerle un castigo extremo, mandarlo a matar, lo que sea que estipular la palabra, David lo tenía que hacer. Y aquí es importante entender, nosotros o las autoridades, los pastores, los líderes, los padres, los jefes, los gobernantes, muchas veces tienen que tomar ciertas decisiones que no le van a gustar a las personas, pero tienen que tomarlas. Y David tuvo que tomar una decisión en ese momento. Y ojo, a Absalón no le gustó. Muchas veces su líder toma una decisión con usted y a usted no le gusta la decisión que toma el líder con usted. Muchas veces el líder te dice: no hagas eso, y usted se molesta porque usted quiere hacerlo. Muchas veces el líder te dice: quédate ahí, salte de esto, y te molestas porque el líder te dice que hagas algo. Y empiezas a pedir un montón de explicaciones. Empiezas a preguntarle: ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Si le pides explicaciones al líder que es carnal, que es humano, cuando Dios te hable al oído y te diga: hagas eso, ¿cómo vas a ser obediente a Dios si no eres obediente a tu líder? Amén. Y es ahí donde empieza la división, porque sencillamente soy y amo a mi líder porque el líder me complace, el líder me chinea, el líder me deja hacer aquí, me deja hacer allá. Pero cuando el líder te dice no, las cosas cambian. Cuando el pastor te dice no, las cosas cambian.
o cuando el pastor toma una decisión que te afecta a ti o que no te toma en cuenta a ti, las cosas cambian. Amén. Y es ahí donde es contraproducente entender esto de la autoridad, porque normalmente sería que la autoridad ejerciera mano firme o mano dura contra esa persona que comete un error. Pero hay algo que yo entendí: la autoridad va a ejercer su juicio según el proceso que esa autoridad ha llevado. Ojo, rebobino. David hace un juicio en base al proceso en el cual él vivió. Él no podía juzgar con mano dura a su hijo Amón, sabiendo que Dios le dio una oportunidad. Y cuando un líder toma una decisión fundamentada en el proceso pasado que él vivió, porque Dios lo pasa por el fuego, le enseña para que cuando esté aquí al frente y tome decisiones, las tome fundamentadas en lo que aprendió en el proceso, para que de aquí en adelante nosotros no caigamos en el error que ellos cometieron. Amén. Pero para la iglesia es muy sencillo, es muy sencillo llegar y señalar cuando un líder toma una decisión, cuando un jefe toma una decisión, cuando un pastor toma una decisión, cuando un servidor toma una decisión. Es muy sencillo señalar. Y nuestro trabajo no es señalar, nuestro trabajo es apoyar lo que nuestras autoridades nos indican. Amén. ¿Y qué sucede ahí? Porque cuando no estamos de acuerdo con lo que nuestra autoridad decide, empieza a acontecer lo que sucede aquí. Y quiero que nos vayamos al verso 22 de 2 Samuel 13. Y dice lo siguiente: Mas Absalón no habló con Amón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón. Absalón empezó a aborrecer a Amón. Y es extraño porque primero le dice a Tamar: tranquila, es tu hermano, no digas nada, todo va a salir bien. Pero él empieza a ser influenciado en el momento que su padre se enoja con Amón, pero no hace nada. Y entonces él quiere tomar en sus manos la justicia. Una de las cosas extrañas de la palabra, o poder entender la palabra, y es ahí donde yo digo, hay nombres bíblicos que van en contra de lo que la persona es, porque el significado de Absalón significa padre de paz. ¿Y cómo que padre de paz? Porque Absalón tenía todo un plan, tenía todo un complot para asesinar a Amón, porque su padre no hizo nada. Entonces él monta todo un plan para asesinar a su hermano. Pero la palabra me enseña, o los significados bíblicos me enseñan, que la palabra, el nombre de Absalón significa padre de paz. Quiere decir que muy probablemente, y así lo creo, que Absalón era un hombre que tenía un principio correcto, pero por una mala fundamentación de lo que él quería hacer, el espíritu empieza a tomar posesión sobre él y él empieza a querer hacer las cosas como a él se le pegan las ganas. Muchos de nosotros somos angelitos de Dios. Tenemos aureola, nos movemos espiritualmente y andamos en el aire. En el momento que el pastor lo agarra del pie y lo baja y lo amarra y le dice: quédese ahí, usted levanta complot contra todo el discipulado. Entonces usted empieza a llamar a su equipo y decirle: mire lo que hizo la pastora Karini conmigo. Y si esas personas están débiles de corazón, empiezan a escuchar la voz de Absalón porque no le gustó lo que hizo el líder. Amén. Entonces Absalón llega y monta todo un plan. Y es ahí donde empezamos a ver cómo ese espíritu de Absalón se manifiesta en la falta de perdón.
Porque el perdón que él estaba tratando de enseñar a su hermana Tamar era un perdón falso. Porque si verdaderamente, como él le dijo a su hermana, tranquila, no digas nada, es tu hermano, cuando David se enoja y no hace nada, él se hubiera quedado quedito. Y él hubiera dicho, mi padre es el rey y él sabe cómo manejar la situación. Pero él no le gustó. Y eso es lo que pasa dentro de la iglesia. No nos gustan las decisiones que se toman. No nos gustan. Y pasa algo muy interesante. Porque a mí no me llevaron a encuentro, me enojo. Porque a mí no me suben a cantar, me enojo. A cada quien le llega su tiempo y su hora. Amén. A cada quien le llega su tiempo y su hora. Y es ahí donde tenemos que aprender a entender que muchas veces por no perdonar empieza a manifestarse el espíritu de Absalón en nuestra vida. Y eso sencillamente es porque así como la autoridad no hizo lo que yo quise y no tomó cartas en el asunto según mi opinión, empiezo a decir de que esa autoridad está haciendo las cosas mal. Amén. Muchas veces no estamos de acuerdo con las cosas que se deciden, pero muchas veces las cosas que se deciden es para nuestro bien. Amén. Y cuando pasan esas cosas, empezamos a levantar crítica. Empezamos a criticar las decisiones. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Me acuerdo hace, creo que 2 o 3 años, cuando cambiamos la estructura de congregarnos. Antes eran las redes todas las semanas, lunes una cosa, martes otra cosa, miércoles otra cosa, y cambiamos a la modalidad de una vez al mes cada red. Y en esa transición del cambio, muchas personas empezaron a criticar el cambio. Y le voy a decir así destapado: si cuando veníamos todas las semanas una vez a la red no veníamos, ahora mucho menos venimos cuando es una vez al mes. Porque usted lo que critica es las decisiones que se toman, y las decisiones que se toman es en beneficio de la iglesia. Y ahora usted está más descansadito, pero viene menos a la iglesia. ¿O usted viene por la estructura o viene a alabar y a glorificar a Dios? ¿O viene a ver las decisiones que toma el pastor o la autoridad según le convenga a usted? ¿O usted viene a alabar y a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero es muy bonito cuando se mueve el poder del Espíritu Santo y llega una palabra profética a su vida, y esa palabra profética se activa en su vida y se cumple esa bendición. Ahí sí estamos bien. Pero cuando sencillamente te dicen esto no es así, esto va a ser así, no te gusta. Entonces empiezas a agarrar el equipo de alabanza, te lo traes y empiezas a separarlo. Empiezas a separar y a desmenuzar lo que Dios en algún momento lo tenía como unidad. Unos por allá, otros por allá, otros por allá. Y entonces la estructura de unidad, ¿dónde queda? Amén. Segunda Samuel 14, 23, 33. Y parafraseo un poco. Cuando se da este acontecimiento, que llega y monta Absalón el complot y asesina a su hermano Amón, Absalón lo sacan de la tierra. Y Absalón tuvo que estar fuera del reino de David. David lo había desterrado por haber matado a su hermano. Y el rey no quería ver el rostro de Absalón, estaba enojado. Él dice: tenés que salir de aquí. Entonces Joab hizo de alguna forma que Absalón y David pudieran llegar a estar bien. Entonces esa intervención que hizo Joab permitió que Absalón regresara a Jerusalén.
Pero cuando regresa, David sencillamente dice: él puede venir, pero no voy a permitir, o no quiero verlo, no quiero que él me vea a mí. Déjalo por allá, él puede estar aquí, pero déjalo por allá. Y mira lo que empieza a hacer Absalón. Como el rey estaba en este lugar y Absalón estaba en aquel otro lugar, Absalón empieza a hablar con ciertas personas, para poder llegar hasta donde estaba el rey. Y empieza a rejuntar gente, empieza a hacer un equipo, empieza a hacer un grupo de personas para empezar a hacer músculo para ir contra su padre David. Pero como Absalón era el hijo preferido, tenía un privilegio muy importante, él era hermoso, y cuando él hablaba las personas se convencían de eso. Tenía la sencillez de poder convencer a las personas. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque sucede algo interesante que tenemos que entender de la historia relatada que les estoy diciendo. Él estaba convenciendo a un grupo de personas porque él quería la posición que tenía David. Y aquí tenemos que tener algo bien claro. Cuando un líder dice algo a una persona y esa persona no está de acuerdo con lo que dice el líder, empieza a criticar la forma de operar. Punto. Sumado a eso, empieza a buscar personas y empieza a hablar con esas personas de la forma como ese líder o esa autoridad hace las cosas. Y esas personas, como yo tengo un intelecto, como Absalón tenía un intelecto bastante impresionante, las convencía. Porque mientras él andaba en carruajes, en caballos, David andaba en un burrito. Y él por este lado empezaba a hablarle a las personas de lo que estaba haciendo mal en David. ¿Será que usted ha sido de aquellos que se reúnen en casa y empiezan a hablar de sus líderes? ¿Será que usted es uno de aquellos que se reúnen y empiezan a hablar de sus líderes? ¿Será que usted es uno de aquellos que se reúne y empieza a hablar de las cosas que a usted no le gustan de la iglesia? Si no le gustan, ¿qué hace aquí? Amén. Y es interesante porque me relata la historia que cuando Absalón llega donde David, porque también hace un plan contra Moab y quema la plantación de Moab para que Moab vaya donde David y lo presione para que esté cerca de Absalón, que Absalón pudiera estar cerca de David. Llega Absalón donde David y David lo recibe, lo abraza y lo besa. Ojo con esto. David lo recibe, lo abraza y lo besa. Amén. Ahora bien, quiero que vayamos a 2 Samuel 14 al 30-33. Y todo lo que le he dicho hasta ahora se lo leo aquí. Entonces dijo a su siervo: mira, el campo de Joab está junto al mío y tiene ahí cebada. Id y prenderlo en fuego. Y los siervos de Absalón prendieron en fuego el campo. Entonces se levantó Joab y vino a la casa de Absalón y le dijo: ¿por qué estás prendiendo en fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti diciendo que viniese acá con el fin de enviarte al rey para decirle, para que viven en Guset. Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey
y si hay en mí pecado, mátenme. Vino pues Jehová al rey y le hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, se inclinó su rostro en tierra, y el rey besó a Absalón. Absalón llega y quema el territorio de Joab. Y Joab le reclama y le dice: ¿por qué haces eso? Y Absalón le dice: necesito que vayas donde el rey y que el rey me reciba. Necesito que el rey me reciba. Necesito que el líder, la autoridad me reciba. Cueste lo que cueste, voy a hacer que la autoridad me reciba. Y entonces David accede. Cuando David accede, Absalón llega y se postra. Y David no lo deja postrarse. Inmediatamente lo levanta y lo besa. Ojo aquí. Inmediatamente lo levanta y lo besa. Absalón quema todo el campo de Joab. Lo extorsiona. Le dice: yo necesito estar a la par del rey. Yo necesito estar a la par de la autoridad. Muchas veces queremos estar a la par de la autoridad sencillamente para empezar a hacer cosas contrarias de lo que la autoridad ha determinado. Y es ahí donde se empieza a mover ese espíritu de Absalón, porque el espíritu de Absalón empieza a extorsionar a cualquier persona para lograr su objetivo. Ese espíritu de Absalón necesita estar cerca de la autoridad, y la forma de estar cerca de esa autoridad va a ser extorsionando lo que tenga que extorsionar, haciendo lo que tenga que hacer para estar cerca de la autoridad. El espíritu de Absalón es un espíritu que extorsiona lo que es de Dios. Empieza a moverse y empieza a hacer un complot para estar cerca de esa autoridad, para empezar a tomar fuerza sobre esa autoridad. Amén. Y es ahí donde tenemos que entender que este espíritu empieza a causar daño, porque busca la forma de cómo crear una división. Pero ¿qué hizo David? David lo abrazó y lo besó. David lo abraza y lo besa. Y muchas veces vemos cómo actúa una autoridad. La autoridad, a pesar de que sabe que su líder o que la persona que esa autoridad exhortó vienen de él, y la autoridad lo que hace es darle amor. ¿Cuántas veces usted ha hablado de un líder y su líder lo que hace es darle amor? Pero cambio la tónica, porque estoy hablando de una autoridad y de un líder. Porque Absalón era líder, pero ese líder quería el puesto de David. Cuidado, líderes. Cuidado, líderes, con ese espíritu. Porque muchos líderes lo que quieren es estar cerca de su autoridad para ir y empezar a levantar un complot contra esa autoridad para traerse abajo el propósito de Dios. Y Absalón logra su objetivo porque estaba cerca de David, cerca de la autoridad, y empieza a hacer alianzas estratégicas para dividir al pueblo. Ese líder que está cerca de la autoridad empieza a tener y a hacer alianzas estratégicas para dividir la iglesia, para dividir la familia. Amén. Y cuando vamos al capítulo 15, y el título de ese capítulo 15 dice: la conspiración contra David, la conspiración contra la autoridad.
Y dice lo siguiente: aconteció que después de esto, que Absalón se hizo de carros y de caballos y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y le respondía: tu siervo es de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: quien me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Ya Absalón está cerca del rey, y él ya andaba en carros de a caballos, tenía 50 personas a su favor que estaban delante de él. Y Absalón se iba todas las mañanas a la puerta de la iglesia, y él se paraba en la puerta de la iglesia, y cuando entraban las ovejitas de la iglesia a buscar el consejo de la autoridad, Absalón agarraba a esa ovejita y le decía: ¿de dónde vienes? ¿Qué es lo que tienes? Uy, mira, es que tengo esta situación, este problema. Tranquilo, tranquila, no vaya donde el pastor, donde la pastora, no vaya donde la autoridad. Yo te puedo ayudar con eso. Es que el consejo que te da tu líder no es el correcto. Pero mira, si tú haces esto, esto y esto, no, usted tiene la razón. Ojo, usted tiene la razón. El problema está y radica en esto: que cuando usted viene de su autoridad a querer un consejo, sencillamente a usted no le gusta lo que le dice su autoridad, porque su autoridad no le va a decir lo que usted quiere saber. Pero cuando usted llega donde alguien y ese alguien le da la razón de algo que usted quería escuchar, usted se hace del lado de los Absalones. Y entonces ya usted no va donde su líder, donde su autoridad, se queda con aquel que está levantando un grupo para destronar la autoridad. Este espíritu de Absalón trabaja sutilmente, porque eso no se nota. Y voy a poner un ejemplo usándome yo mismo, para no poner a nadie, ni que se diga que se está hablando de nadie. Porque resulta que Celso muy probablemente quisiera ser el pastor general de esta casa. Y la autoridad de esta casa sencillamente dice algo que a mí no me parece. Y me doy cuenta que Jaser quiere hacer algo y quiere llegar donde la pastora o donde el pastor, pero yo lo intersecto y le digo a Jaser: Jaser, ¿qué es lo que pasa? Cuénteme. No, Jaser, solucionémoslo así, hagamos esto, esto y esto y esto. Y entonces Jaser le agrada lo que yo digo y se queda con mi opinión. Entonces Jaser se convierte de mi equipo. Y como Jaser se convirtió de mi equipo, Jan y todo el equipo de alabanza, después vienen todos los de servidores, después vienen todos los de intercesión, después vienen todos los de teatro, después vienen todos los de danza, y después vienen los discípulos de matrimonio, y después vienen los discípulos de mujeres, y después vienen los de varones, y ahora sí tenemos un grupo grande. Y sigue diciendo: aconteció que cuando alguno se acercaba y se inclinaba a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Ojo, cuando Absalón llega donde David y se inclina, David lo toma, lo alza y lo besa. Y entonces cuando Absalón sale a recibir a aquellas personas que iban donde David para que David les solucionara el problema, Absalón llegaba y los convencía, hablaba con ellos, y esas personas que iban para donde David llegaban y se inclinaban hacia Absalón, y Absalón los levantaba y los besaba. La misma estrategia de la autoridad la empieza a usar el líder. No se le pierda, hasta aquí. Así como David hizo con Absalón, el líder que quiere levantar complot empieza a hacer lo que vio hacer al líder. Y entonces lo abraza, lo besa,
Ven un toque, mi amor. Entonces el líder viene y abraza. La autoridad abraza. Entonces viene el espíritu Absalón. Cuando ya David abrazó, viene el espíritu Absalón a abrazar también. Y el líder abrazó y se fue. Pero el espíritu Absalón llega, abraza y le dice algo en el oído. Uy, la autoridad no me dijo nada, pero el líder sí me dijo. Usted quería escucharlo, lo va a escuchar. Porque la forma de amar de su líder para ganar posición es la forma que usa la autoridad de ese líder. Así como David lo alzó y lo abrazó y lo besó, así es como Absalón abraza y besa a aquellos que él empieza a reclutar. Con todo esto, David sabía cuál era la condición o cuál era la voluntad de Dios. David lo sabía, lo tenía bien claro. Y es ahí donde yo tengo algo bien claro en esta casa. Nuestra autoridad sabe claramente cuál es el propósito de Dios en la vida de ella. Y ella no tiene temor de lo que se quiera levantar, porque el que la respalda a ella se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Y el que se quiera levantar, Dios se va a encargar de aquellos. Porque sencillamente cuando una autoridad hace algo según la voluntad de Dios, el líder que quiere venir en contra de la voluntad de Dios se la va a ver con Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Dios sabrá. Sigo leyendo. De esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, porque la gente venía donde el rey a pedir un consejo, a que el rey deliberara contra ellos. Y entonces Absalón le decía: no vayan donde el rey David, porque las decisiones que toma él no son decisiones correctas. ¿Y por qué ellos accedían a lo que Absalón decía? Porque la historia de Amón y la historia del pecado de David con Betsabé, el pueblo la sabía. Y entonces empezó una incertidumbre y una inseguridad, donde vieron a Absalón y dijeron: muy cierto lo que está diciendo Absalón. David decidió mal aquí y también cometió el mismo pecado. Y cometió como cometió pecado, sencillamente le lavó o tapó el pecado de su hijo Amón. Un ejemplo muy claro. Una persona se tuvo que ir de esta iglesia. Esa persona salió bien de esta iglesia. Era una líder de esta casa. Y se fue a ayudar a una obra. Usted sabía que la visión de esta casa nos enseña y nos dice que nosotros llamamos gente, los preparamos y los enviamos. Se supone que todos nosotros, después de apegarnos a esa visión, vamos a ser enviados para hacer la obra de Dios en otros lugares. Y esa persona se va. Una persona con un ministerio fuerte se va. Sucedieron cosas y esa persona vuelve. Esa persona se va sin pecado y vuelve sin pecado. Y sencillamente, porque esa persona vuelve, muchas personas empiezan a criticar porque la empezaron a ver en el altar. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso estaba pecando? ¿Acaso se fue para el mundo? Fue a hacer la obra de Dios y volvió. Y ella era de altar. ¿Cuál es el problema? Que está en el altar. Pero ¿sabe lo que hacen los Absalones? No les gusta el proceso. Y cuando viene la persona que es ungida por Dios a tomar la posición del ungimiento que Dios le da, empiezan a hablar. ¿Y qué pasa ahí? División en el cuerpo de Cristo. Porque cuando esa persona está adorando y la persona que no le gusta que esa persona está adorando está así. Y entonces la persona que está al lado se indispone porque la que está a la par está así.
Y como el otro se indispone el otro. Y como el otro se indispone el otro. Y entonces de este lado se crea una atmósfera fría, una atmósfera fea. Por una persona que no le gusta el mover de Dios. Amén. Absalón, su nombre significa padre de paz. No me explico cómo una persona con un nombre tan significativo viniera a llevar tanta destrucción y guerra a su propia familia. Él tenía una posición linda, pero la forma ilegítima de querer tomar la posición de su padre, la posición de querer de asesinar a su hermano. Y es ahí donde se establece lo que el profeta Natán profetizó, que era la punta lanza de la espada de la casa de David. Y eso lo vemos en 2 Samuel 12:10. Pero el profeta Natán lo había profetizado. Eso iba a suceder y eso iba a acontecer. Y es aquí donde quiero enseñarle que Absalón es un espíritu egoísta, es un espíritu altanero, es un espíritu posesivo, que muchas veces no entiende la palabra de Dios. Y esto no lo dice ningún estudio, lo digo yo. Creo que Absalón quería sencillamente, o decía, ¿cómo es que yo me voy a sujetar a esa autoridad si esa autoridad pecó? Y aquí le voy a decir algo muy importante. Deje de estar fijándose en el error de su autoridad. Si su autoridad comete un error o tiene alguna falencia, su trabajo como cuerpo de Cristo es ayudarle y levantarle las manos. Y ojo, nosotros los líderes no nos estamos excusando del trabajo que tenemos que hacer, pero como humanos nos equivocamos y en medio del proceso tenemos que avanzar y hacer cosas que muchas veces no les gusta a la gente. Pero su problema está cuando usted empieza a criticar y empieza a hacer grupitos y empieza a decir, mira lo que dijo Celso, mira lo que hizo Celso, mira lo que está diciendo Celso, y empiezas a hacer grupito y empiezas a destruir la obra de Dios. Su trabajo es levantarle la mano a los pastores cabezas de red. Si el pastor Alan necesita levantar las manos, tiene que haber un equipo de trabajo, un grupo levantándole las manos. No importa las falencias que tenga, sencillamente va a decir, yo voy a ayudarle para que mantengamos la unidad, y las debilidades que él tenga, yo voy a ayudarle a sostenerlo para que se haga fuerte. Cuando esta iglesia se una verdaderamente y las debilidades que hay en la autoridad, como iglesia empecemos a unirnos y a fortalecer las debilidades que tenga la autoridad, esta iglesia va a ser más fuerte. Pero toda la carga se la estamos dejando a la autoridad y solo criticar y criticar. Amén. Absalón es un espíritu de conspiración, es vanidoso, es presuncioso y está al acecho para empezar y estar en el punto de dar una estocada a la persona que quiere quitar de la posición. Este es un espíritu manipulador, trata de ganarse las personas débiles para llegar al trono. Porque mire lo interesante de esto. Cuando llega y gana un grupo de débiles de pensamiento y de corazón, porque no se acuerdan lo que hizo la autoridad por ellos, no se acuerdan lo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, hizo por ellos. Y entonces, por una decisión que la autoridad tuvo que decirle que no, empieza a darle la espalda al líder y empieza a aliarse con Absalón. Y se convierte en el Absalón que empieza a trabajar en la división de la iglesia. Y miren lo que pasa y lo que sucede. Porque cuando Absalón llega y toma ese grupo de personas, le pide a su padre, necesito ir a dar mi sacrificio, mi ofrenda que prometí. Y se va y le dice a todo su equipo, a todo su grupo, y le dice, cuando lleguemos a Hebrón y suene la trompeta, ustedes van a gritar, Absalón queda como rey. ¿Y sabe qué significa eso?
que cuando Absalón logra hacer un grupo de personas en contra de la autoridad, empiezan de alguna forma a quitar poco a poco la autoridad que hay, y ahí se hace la división de la iglesia. Y es como vemos que un Absalón sale con un poco de gente de la iglesia a hacer iglesia, pero le aseguro que esa iglesia no va para ningún lado, porque no la levantó Dios, la levantó la división. Amén. El espíritu de Absalón es manipulador. Trata de ganar personas débiles para ganar terreno. El espíritu de Absalón lo que quiere es alabanza, reconocimiento, y va a buscar la forma de cómo recibirlo. Ama el poder y quiere esa oportunidad, cueste lo que cueste. Amén. Y es aquí donde tenemos que entender algo. No podemos tener una promoción o una posición a causa del engaño del falso amor. No podemos fingir un amor hacia alguien para que tengamos una promoción. Ningún líder puede fingir un amor hacia una persona para ganar una posición. Líderes, se ama con el corazón, se ama de verdad, así como Cristo te ama. No ames por una posición, amas porque sencillamente amas lo que Dios ama. Amén. En otras palabras, Él quería que Él fuera el juez. Él quería ser el que juzgaba, cuando a él era el que tenían que juzgar. Absalón lo que buscaba era el que iba a juzgar a las personas, pero Absalón era la persona al cual Dios tenía que juzgar. Amén. Y es ahí donde empieza la arrogancia, es ahí donde empieza la altivez, es ahí donde se empiezan a hacer las cosas como nosotros mismos queramos y no como la autoridad lo dice. Porque es ahí donde la palabra en Proverbios 16:5 nos dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Cuando tenemos un corazón altivo, es ahí donde podemos ver y entender de que Dios no le agradan a esas personas que hacen las cosas sencillamente para tomar posición. Amén. Cuando buscamos esa posición fuera de tiempo, no logramos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Si hay una palabra profética en tu vida, que Dios tiene algo grande para ti, espera en el tiempo de Dios para que Dios te lo dé. Pero no empieces a hacer cosas para tomar posición. Haz las cosas que haces por amor. ¿Cómo empieza todo el mundo a ser levantado? Sirviendo. Pero cuando estás en la posición, dejas de hacer lo que antes hacía para llegar a esa posición. Eso se llama arrogancia. Eso se llama altivez. Porque como ya estoy en esta posición, no puedo agarrar una escoba. Como ya estoy en esta posición, nadie me puede decir nada. Y cuando me dicen algo, me enojo. ¿Y sabe cómo se manifiesta ese espíritu de Absalón en la iglesia? Por la falta de presencia de Dios. Por no meternos con el Señor. Esa presencia empieza a ser escasa en nuestra vida. Empezamos a tener falencias de la presencia de Dios. Y eso nos lleva a querer tener el poder y la autoridad de otras personas. Como no recibimos de Dios en su presencia, buscamos humanamente lo que tiene otros que Dios les ha dado. Hay tres aspectos importantes. Este espíritu se mueve en alguien que está cerca de la autoridad. La autoridad era David y Absalón era el hijo. Cuidado, los que están cerca de líderes.
cuidado, ese espíritu se empieza a manifestar. Tienes que estar apercibido. Es un honor estar cerca de un líder, es un honor estar cerca de una autoridad. Pero Absalón se va a mover sutilmente para que esa persona que está cerca de la autoridad empiece a crear una división dentro del cuerpo de Cristo. Este espíritu o el enemigo intenta estar dentro de los ministerios santos. Esto es un ministerio santo. Y ese espíritu trata de meterse en estos ministerios, creando una contienda. ¿Quién canta más lindo? ¿A quién ponen y a quién no ponen? Usted canta aquí, pero usted no va a cantar aquí. Como un solo cuerpo, en unidad. No me voy a enojar porque no canto un miércoles o un domingo, o si solo canto en las redes. Llegará el momento donde voy a cantar un miércoles y un domingo, porque cuando hago las cosas de corazón en una red, Dios me promociona. Le voy a dar el ejemplo más claro. Shirley. Nadie conoce a Shirley. Ella es de Turrialba. Empezó de a poquitos. Solo cantaba en la red de matrimonios y a escondiditas. El tiempo de ella llegó. Las personas malvadas, las personas de mal corazón, son las que este espíritu va a tomar para cometer sus actos de venganza. Amén. Y es por eso que tenemos que tener claro algo. La palabra en 2 Corintios 2:11 nos dice: para que Satanás no gane ventaja en algunos de nosotros, ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Tenemos que estar bien apercibidos y viendo nuestra actitud. Hey, mire para adentro. No le estoy diciendo que mire a la persona, le estoy diciendo mire para adentro, porque ese espíritu opera en mí. Ese espíritu opera en usted. En cualquier momento, si no estamos apercibidos, ese espíritu puede empezar a operar en mí. Hey, no se salga de la ecuación. Todos somos parte de esa ecuación. Porque ese espíritu no está viendo quién sí, quién no. Está viendo sencillamente que el que no esté apercibido, lo agarro y lo uso. Amén. 7 características rápidas. Por los dones que posee, se siente independiente. Uy, qué bonito predica Celso. Wow. Y entonces nadie le puede decir a Celso nada. Nadie le puede dar un consejo a Celso. Nadie le puede decir absolutamente nada a Celso. Se cree la mamá de Tarzán. A este espíritu le gusta la autopromoción. ¿Sabe qué es la autopromoción? Se quiere poner en un puesto donde no se lo han dado. Quiere ser la autoridad cuando no es la autoridad. Quiere empezar a tomar posición de algo que no le han delegado. Número 3. Posee un orgullo espiritual. Y eso quiere decir de que lo que esa persona hace es el top 10 por encima de cualquier persona. Que si pintó esta pared, él es el que mejor pinta la pared. Que si barrió, es el que mejor barre. Que si ministró, es el que mejor ministra. Un orgullo espiritual. Se cree superior a los demás y no acepta que lo corrijan. Y cuando alguien tiene una idea,
esa persona o ese espíritu quiere ir sobre la idea de esa persona. Número 4, se ofende fácilmente a no ser reconocido. Cuando ese espíritu de Absalón empieza a tomar ventaja contra nosotros y no nos reconocen algo que hacemos, nos ofendemos. Lo que yo hago, lo hago para Él. Y no me interesa si me dicen gracias o no gracias. Al que tengo que darle gracias es a Él. Y no hago nada para complacer al hombre. Lo hago para complacer y serle obediente a Dios. ¿Cómo es eso que estamos esperando la palmadita en la espalda? Por eso pasa lo que pasa dentro de la iglesia. Porque como no me saludan, me enojo. Porque no me felicitan, me enojo. ¿Acaso en el trabajo lo pasan felicitando? Pero usted tiene que trabajar porque si no, no le pagan. A usted no le interesa si lo felicitan. Usted necesita la plata nada más. La recompensa en el reino no es dinero, es vida eterna. Tiene un espíritu crítico. Número 5. Y ese espíritu crítico empieza a ver los errores. Y me voy a atrever a decir lo siguiente: muchos de ustedes me están viendo y están viendo todos los errores que tengo. No importa, no me preocupa, porque Dios me va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, y la obra que Él ha empezado en mí la va a perfeccionar. Estoy en el proceso, usted está en el proceso. A usted no le interese si lo critican o no lo critican, siga haciendo el trabajo de Dios, porque si te equivocas una vez, levántate y sigue haciéndolo. Pero las personas, cuando tú caes o cuando haces algo mal, te empiezan a señalar, Y es muy fácil decir: uy, este no lo hace bien, esta no danza bien, esta no canta bien. ¿Por qué no lo hace usted entonces? Si tanto que critica, ¿por qué no viene y lo hace usted? ¿Por qué no viene usted y canta? ¿Por qué no viene usted y danza? ¿Por qué no viene usted y predica? ¿Por qué usted no viene y va a cabina? ¿Por qué usted no viene y hace lo que tiene que hacer? Pero pasa criticando. Y ese espíritu lo que viene a hacer división. Número 6. Le gusta la competencia. ¿Sabe qué? Esa competencia se da cuando se siente amenazado por alguien que está subiendo, o se siente amenazado por una palabra que le dan a alguien. ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es la competencia? La competencia tiene que ser despacita y con buena letra, viendo al Cristo, al supremo llamamiento. Porque si empiezo a correr muy rápido, me voy a caer, me voy a tropezar. Pero si pongo mi mirada en Él, solo en Él y no en el hombre, no voy a tener competencia alguna en el hombre. Voy a tener una competencia directa en que quiero alcanzar la promesa de Él. Y cuando no tengo competencia y veo que a alguien le está costando alcanzar esa promesa, lo levanto, lo ayudo y que camine conmigo. Número 7. Siembra contienda y división. Siembra contienda y división. ¿Sabe lo que significa esto? Y es que Satanás, Satanás sabe cómo unirlos. Porque tal vez por aquella esquina, voy a usarlo de ejemplo, Axel, él está pensando levantar contienda sobre alguien, tiene algún resentimiento con alguien. Y por aquí en esta esquina Karen tiene el mismo resentimiento con esa persona. Y de alguna forma Satanás los une
para hacerlos más fuertes, para levantarse contra aquella persona que a ellos no les parece. Entonces empiezan a hacer grupitos. Entonces, solo con este grupito puedo estar. Y el otro grupito, solo con ese grupito puede estar. Y entonces vemos dos grupitos en la iglesia que tiene que ser unida. Absalón viene a quitar autoridad para dividir el pueblo de Dios. Quiero pedirle por favor que se ponga en pie. Aprendí algo hace unos días. ¿Qué nota musical está tocando esta iglesia? ¿Qué nota musical estamos tocando? ¿Estamos en la misma sintonía? ¿O unos están tocando en sol y otros están tocando en fa? ¿Estamos hablando el mismo idioma? ¿Estamos caminando bajo el mismo propósito y objetivo? Vuelva a ver hacia atrás. Esta iglesia, éramos de 1000 y resto de personas. Un domingo, cada culto, 400, 500 personas. Cuente, lo invito a contar. Un domingo hay 100, 150 personas en cada culto. En los dos cultos suma 300 personas. ¿Dónde están los demás? Fueron divididos ¿por qué? Por la crítica, por la murmuración, por el desánimo, por lo que haya sido. Pero ese llamado a atención de entender que esta iglesia tiene que ser una iglesia unida. Y el dolor de alguien tiene que ser el dolor mío. La necesidad de alguien tiene que ser la necesidad mía. Y si alguien cae, lo levanto. Y si el líder se equivoca, le ayudo a levantarse. Y si tiene falencias, no lo critico, porque esa crítica llega a oídos de otros y los más débiles se van porque no les gusta el ambiente. Porque dicen claramente, ¿dónde está a ese Dios que le sirven? Si hacen acciones diferentes a las que hablan. Entonces mucha gente dice, mejor me voy porque hay un enredo aquí. Hablan de un Dios de unidad, pero no están unidos. Y cuando tenemos claro qué es la unidad, nada ni nadie puede interrumpirlo. Porque cuando sencillamente el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se unen como uno, no hay poder satánico que pueda derribar el propósito que hay. Y le voy a decir algo. Cada persona de esa Trinidad, de esa deidad, tiene un propósito, una responsabilidad, una cualidad. Póngale el nombre que usted le quiera poner, pero cada uno de ellos sabe lo que tiene que hacer. Y los tres son uno. Como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nos sujetamos a la autoridad. Y cuando entendemos esto, somos uno en Cristo. Amén. Quiero que cierre sus ojitos ahí donde usted está. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé, Señor, que este es un tema muy difícil de explicar y muy difícil de entender. Sé que es un tema, Señor, que hemos estado siendo atacados y afectados, Señor. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Padre, que tú agudices los sentidos espirituales, Señor. Y hoy, Señor, reprendemos a ese espíritu de Absalón.
no deseamos, Señor, que ese espíritu empiece a operar en nuestra vida. Todo poder satánico, toda influencia satánica que se quiera empezar a mover sobre cada uno de nosotros es atada, es echada afuera y es reprendida en el nombre de Jesús. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, vengo levantando muro y antemuro, Señor. Señor, pon ángeles atalayas cuidándonos, cuidando esta iglesia. Y declarando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cuando venga la maquinación satánica de querer dividir esta iglesia, tengamos el poder y la autoridad para reprenderla, Señor. Nos unimos como un solo cuerpo, Señor, declarando en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que ninguna artimaña Satanás se podrá levantar contra cada uno de nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por cada uno de ustedes. Declaramos en el nombre de Jesús que cualquier influencia satánica, cualquier influencia del espíritu de Absalón que se pueda estar manifestando en tu vida, ahora en el nombre de Jesús, Señor, es echado fuera. Hoy, ahora renunciamos. Vamos, renuncia en el nombre de Jesús. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de división, a todo espíritu de crítica, ahora a todo espíritu en el nombre de Jesús que se quiera levantar contra la autoridad. Hoy, en el nombre de Jesús, renuncia a todo espíritu de insujeción. Hoy, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, Padre, por esta iglesia. Declaramos inoperante, Señor, cualquier artimaña, Señor, cualquier pensamiento que se quiera levantar en contra, Señor, de las autoridades, de los líderes, Señor. Señor, en el nombre de Jesús hacemos vallado y cobertura, Señor, sobre cada líder, sobre cada autoridad, sobre cada miembro de esta iglesia, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, oramos y creemos, Señor, que eres tú, Señor, sembrando el poder y la autoridad en nosotros, dándole la autoridad, Señor, para decirle a cualquier obra satánica, al espíritu de Absalón, que se aparte de nuestra vida. Señor, toda oposición, toda crítica, todo espíritu, Señor, de vanagloria, todo espíritu, Señor, de influencia, Señor, sobre otros, Señor, es detenido, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, eres tú el que trae convencimiento de pecado, Señor. Trae revelación al espíritu, Señor, y háblanos en el área donde estamos siendo afectados por el espíritu de Absalón. Iglesia, le estoy hablando a la iglesia. El espíritu de Absalón ha estado operando en nosotros. Me incluyo. Es sutil. Y muchas veces pensamos de que no, ese espíritu es sutil, se mete con sutileza a nuestra vida. Reprenda al diablo y vaya a la presencia de Dios y decirle: Señor, este espíritu me ha afectado, ayúdame. Pide perdón, arrepiéntete, ciérrale la puerta a ese pecado, a ese espíritu. Y venimos declarando en el nombre de Jesús. Muchos de nosotros hemos murmurado, muchos de nosotros hemos hablado de nuestras autoridades, muchos de nosotros no estamos de acuerdo con lo que la autoridad ha dicho. Si has hablado de algún líder, si has hablado de esta iglesia, pídele perdón a Dios. Para ser liberado de ese espíritu tienes que ser honesto y honesta contigo mismo. Ahí donde estás, empieza a pedirle al Espíritu Santo de Dios que te perdone y reconoce tu pecado. Vamos, reconoce tu pecado en el nombre de Jesús. Tenemos que empezarle a hablarle a las cosas tal como son. A lo que es pecado. Y hemos caído en la trampa de Satanás. Iglesia, esos espíritus no operan en el mundo, operan en nosotros, en los hijos de Dios, para traer división a lo que Dios quiere que esté unido. Opera en tu familia, en tu casa. Hoy, en el nombre de Jesús, y quiero que usted repita conmigo: Señor Jesús, hoy pedimos perdón
Y en el nombre de Jesús nos arrepentimos. Señor, si hemos murmurado, si hemos criticado, si hemos juzgado, si hemos intentado hacer división, Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón, porque en algún momento hemos hecho grupos para murmurar contra otros. Señor, no hemos tenido la humildad para reconocer nuestras faltas, nuestros errores, porque sutilmente el espíritu de Absalón se ha introducido en nuestra vida para crear una división de nuestra vida, de nuestro cuerpo, al cuerpo de la iglesia. Hoy en el nombre de Jesús, hoy en el nombre de Jesús, hoy en el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu contrario al Espíritu de Dios. Hoy en el nombre de Jesús reconozco que he fallado y pido perdón. Señor, me declaro libre, 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 me declaro libre en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, danos un espíritu de humildad para que podamos reconocerte, para que podamos darte honor y gloria a ti, para que podamos reconocer nuestras autoridades, para que podamos reconocer la unidad tuya, para poder reconocer, Señor, donde hay división y reprender la división. Hoy oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque hoy somos libres, creemos en tu palabra, creemos en tu poder, Señor, y hoy somos instruidos, somos enseñados, Señor, para echar afuera todo aquello que es contrario a tu espíritu. Padre, te damos gracias y como iglesia le adoramos, le alabamos, le glorificamos. Vamos, levanta tus manos y adórale a Él, adórale a Él, adórale a Él como un solo cuerpo.
Padre, en el nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte, lo declaramos inoperante. Cualquier artimaña Satanás que se quiera levantar contra nosotros es reprendida, es echada afuera. Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa. Y Señor, todo acto de venganza que se quiera levantar contra nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra familia, lo cancelamos. Declaramos que tu Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, nos protege, el que nos guarda y el que tiene control total de toda circunstancia. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.